un solo examen digestivo, 7 preguntas. Un montón. Es un montón. Entonces, estoy pensando en partirlo por la mitad digestivo, pero para eso necesito ganar tiempo. Y la única forma va a ser cerrar y renal. Aprovechando que es chiquito, anatómicamente chiquito. Fisiológicamente sí es un montón. Es otro cuento. Bien, entonces, cuando nosotros habíamos hablado en caja torácica, recuerdan, del mediastino, ¿sí? Hemos hablado del mediastino, hemos hablado del espacio mediastinal y que contenía órganos como el corazón, los pulmones, estructuras vasculares, etc. El retroperitoneo también es un espacio. Es un espacio que está limitado arriba por el diafragma, abajo por los huesos pélvicos, los músculos que están por dentro de los huesos pélvicos que vienen a formar el diafragma pélvico. En su límite lateral tenemos a la pared anterolateral del abdomen que lo conforman de afuera hacia adentro, los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. Y en la parte posterior, en la parte dorsal, tenemos como límite a los músculos del dorso, ¿no? Cuadrado lumbar, dorsal ancho, etc. Incluido el psoas ilíaco. Ahora, como límite anterior va a entrar a tallar el peritoneo, esta hoja de mesotelio. El peritoneo va a dividir la cavidad abdominal en dos mitades. Una mitad anterior, que es la cavidad peritoneal, y una cavidad posterior, que es el retroperitoneo. Los órganos que están contenidos en el retroperitoneo se van a clasificar de dos tipos: órganos retroperitoneales primarios, órganos retroperitoneales secundarios. Los primarios son aquellos en los que toda la indemnidad del órgano, toda la integridad del órgano está en el retroperitoneo, mientras que los retroperitoneales secundarios son en los que una parte del órgano está en el retroperitoneo y en la otra parte en el peritoneo anterior. ¿Cuáles serán retroperitoneales primarios? Riñón, glándula suprarrenal, uréteres, vena cava, arteria aorta. ¿Cuáles serán retroperitoneales secundarios? Páncreas, duodeno. ¿Por qué? Porque estos órganos, una parte está colindando con el peritoneo anterior y la otra parte con el peritoneo o retroperitoneo. ¿Qué otros órganos más? El colon. ¿Qué parte del colon? No todo. Solamente el colon ascendente y el colon descendente. Ambas porciones del colon están tapizados por peritoneo. Y esto lo vamos a ver cuando hagamos digestivo. Esa extensión de peritoneo que lo rodea se llama fascia de Tolles, dejando en el retroperitoneo solamente esas dos porciones, el colon ascendente y el colon descendente. Además, el recto también se encuentra en el retroperitoneo. Pues estos órganos son retroperitoneales primarios y secundarios. ¿Sí? Ahora, el retroperitoneo, si nosotros colocamos al paciente en un decúbito dorsal y le hacemos cortes transversales, vamos a poder encontrar una división del retroperitoneo en la cual vamos a tener el segmento pararrenal anterior, el segmento perirenal y el pararrenal posterior. Pero ¿quién genera esta división o esta segmentación? Lo genera la fascia renal. La fascia renal tiene dos hojas. Envuelven al riñón por delante y por detrás. Tiene una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior también se conoce como la fascia renal de Gerota, mientras que la posterior como la fascia renal de Zuckerkart. Estas dos hojas van a generar tres espacios. En el espacio pararrenal anterior, que es el que está entre la fascia de Gerota y el peritoneo posterior, ¿qué encontramos? Páncreas, duodeno, colon ascendente. Luego, en el espacio perirrenal, o lo que está contenido en estas bolsas, vamos a encontrar el riñón, vamos a encontrar la glándula suprarrenal, vamos a encontrar la pelvis renal, vamos a encontrar el uréter. Luego, en el espacio pararrenal posterior, que está entre la fascia de Zuckerkandl y la parte muscular, solamente vamos a encontrar tejido adiposo, grasa, nada más. ¿Sí? Pero no es la única división. Hay otra división por zonas. Si nosotros acá a esto le hacemos un corte coronal, entonces ¿qué vamos a tener? Una zona 1
que es la zona 1, medial o centromedial o zona vascular, que es la zona que tiene como límite superior al diafragma, límite inferior el promontorio sacro, como límites laterales el músculo psoas-ilíaco. Entonces, dentro de esto, ¿qué vamos a encontrar? Básicamente estructuras vasculares: vena cava, arteria aorta, una porción de páncreas, una porción del duodeno. Luego vamos a tener zona 2. Las dos zonas 2 son laterales. Zona 2 derecha, zona 2 izquierda. ¿Ya? ¿Qué hay en la zona 2? En el lado derecho tenemos al riñón derecho, glándula suprarrenal derecha, uréter derecho y al colon medio. Al lado izquierdo tenemos riñón izquierdo, uréter izquierdo, colon descendente. Cuidado con el verdadero falso. Zona 2 derecha, colon descendente. ¿Verdadero o falso? Falso, porque es el colon descendente, ¿no? Tengan cuidado con el juego de palabras ahí. Digo, pienso en voz alta. Entonces, ¿se entiende esa división hasta ahí? Y luego habrá una zona 3, que es la zona pélvica. La zona 3 pélvica, ¿qué estructuras van a estar en esta zona? Estrictamente los órganos intrapélvicos. Y lo más importante aquí es que entre sus límites, su límite anterior es el espacio prevesical. Si ustedes tocan esta zona acá, la sínfisis del pubis, el hueso púbico, detrás del hueso púbico hay un espacio de grasa. Y detrás de esa grasa está la vejiga. Ese espacio de grasa, que además hay estructuras vasculares y un plexo arterial ahí, es el espacio prevesical. Prevesical anterior, también conocido como espacio de Retzius. Lo mismo que les estoy diciendo, no se preocupen mucho de apuntar, porque lo mismo está en diapositivas, en colorcitos, también detalladito. Estoy tratando de hacerles el resumen de lo más importante, lo que no se pierdan por ahí. Luego, cuando nosotros ya vamos entrando a los órganos que comprenden esta área, nos encontramos con uno de los órganos principales, que es el riñón, ¿cierto? Los riñones funcionalmente tienen un sinfín de funciones, sobre todo lo que es el homeostático, el equilibrio del medio interno. En fisiología ya me han hecho todo esto de lo que es el movimiento de los hidrogeniones, el bicarbonato, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ya se contrarresta o se engrana con lo que les había enseñado en fisiología respiratoria. Es así que ya se mantiene el medio interno, lo que es la pHimetría y la gasometría. Ahí ya pueden, como entiendes eso, ya puedes leer un AGA. Por lo menos el 50% de un AGA ya lo puedes ver, ya lo puedes interpretar. ¿Ya? Dentro de otras funciones también tiene la de la producción de la eritropoyetina, ¿no? La mácula densa, ¿no? ¿Y para qué servirá la eritropoyetina? La producción de eritrocitos. Estimula la médula ósea del hueso, la médula roja, para la producción de eritrocitos. Es por eso que los pacientes nefrópatas crónicos, pacientes con insuficiencia renal crónica, conviven con anemia. Ellos viven con anemia crónica. Y si ustedes alguna vez ven un paciente con insuficiencia renal crónica y anemia, y que su médico le está dando hierro, cambien de médico. Salgan corriendo de ahí. Es peligroso, que tiene su bandera roja. ¿Por qué? Porque no es una anemia por falta de hierro. Es una anemia porque no hay estímulo sobre la médula para producir glóbulos rojos. Entonces, así le des 1 kilo de hierro diario, no va a aumentar la hemoglobina. Ahí lo que les dan, y van a ver cuando ustedes ya roten nefro, cuando entran a clínicas, los nefrólogos usan bastante la eritropoyetina en ampolla. Colocan cada cierto tiempo eritropoyetina al paciente precisamente para suplementar lo que él no está produciendo. ¿Con qué otra hormona tiene que ver? Con el calcitriol, ¿no? Con el calcitriol. Entonces, tienen un sinfín de funciones el riñón, aparte de la de filtración, etcétera, 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 etcétera. Pero el riñón como órgano
Va también a existir diferencias entre el riñón del lado derecho y el lado izquierdo, sobre todo en su posición. ¿Cuál está más alto, el derecho o el izquierdo? El izquierdo. El izquierdo, ¿no? El derecho está más abajo con la presencia del hígado, ¿no? Que lo desplaza. Medio cuerpo vertebral lo desplaza. Así lo dice el libro, ¿no? Medio cuerpo vertebral es la distancia que lo desplaza. 2. ¿Estarán los riñones como en la maqueta derechitos en esa posición? No. Los polos superiores están ligeramente inclinados hacia el eje medial, hacia el eje longitudinal medial y ligeramente hacia adelante. Es por eso que ambos polos superiores están más cerca que los polos inferiores, entonces están más separados. 2. Esa inclinación va a hacer de que su relación con la glándula suprarrenal no sea una relación de vecindad superior, sino sea antero-superior, porque no lo tiene acá, lo tiene acá. ¿Sí? Y cuando hablamos de relaciones, también tenemos que tener en cuenta que hay relaciones diferentes, tanto el riñón del lado derecho como el riñón del lado izquierdo. El del lado derecho se va a relacionar no solo con la glándula suprarrenal, sino también se va a relacionar con el lóbulo hepático derecho del hígado, con el cual vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos la base del hígado, ¿no? Cara mesténica, la zona mestenilio, y acá pegado en el riñón, generando entre los dos un espacio, que es el espacio hepatorrenal. ¿Cómo se llama ese espacio hepatorrenal? Su epónimo. Un punto en el examen. A la 1, a las 2, el espacio de Morrison. El espacio de Morrison. Y ese espacio lo van a escuchar muchísimo cuando hagan lectura de imágenes. ¿Por qué? Siempre buscamos ese espacio, porque ese espacio es un espacio virtual, está pegado. Solo se hace real en situaciones patológicas, cuando hay presencia de líquido. Si es en contexto trauma, sangre. Si es en contexto alguna infección, puede ser que sea líquido intestinal, sea jugo gástrico, jugo renal, sea bilis, sea orina, sea ascitis, dependiendo de la patología de fondo. Pero cada vez que hay líquido, ese líquido se deposita en ese espacio y separa el espacio hepatorrenal, haciéndolo un espacio real. ¿Sí? ¿Con qué más se relacionará el riñón del lado derecho? Con el ángulo hepático del colon. Por delante del riñón se va a encontrar el ángulo hepático del colon. Se relaciona también con el duodeno en su segunda y tercera porción. Y además, en las estructuras vasculares se va a relacionar el lado derecho con la vena cava. Está más cerca a la cava, mientras que el riñón izquierdo está más cerca a la aorta. Y el riñón izquierdo se va a relacionar con el vaso, se va a relacionar con el cuerpo gástrico, sobre todo con la curvatura mayor, se va a relacionar con el páncreas, con la cola pancreática, se va a relacionar con el ángulo esplénico del colon, el ángulo esplénico del colon. Son las estructuras con las que se va a relacionar en la parte anterior, pero hacia posterior también va a tener relaciones. Va a tener relaciones óseas, que son con los arcos costales, onceavo y doceavo. Va a tener relación con arterias, va a tener relación con nervios, va a tener relación con músculos. Tanto los músculos de la pared dorsal como el suaciliaco, ¿no? Y además los pilares posteriores del diafragma, porque recuerden que el diafragma hacia atrás tiene una caída que va hasta T12. Entonces va a haber una cierta relación con la parte renal. Eso es en cuanto a sus relaciones o su vecindario del riñón. El riñón además es irrigado por la arteria renal. La arteria renal es una rama anterior, lateral o posterior de la aorta. Anterior, Lateral. Es una rama lateral. Entonces tenemos que la irrigación es netamente por la arteria aorta. Y el drenaje venoso va a ser por las venas renales, que van a drenar directamente ¿en dónde? En la vena cava. Cava superior, cava inferior, nombre y apellido, nombre y apellido. Por eso les bajo medio punto. Porque si usted le pone con la vena cava, obviamente es la cava superior, ¿no? Y cuando le ponen aorta,
Puedo suponer que es la aorta abdominal. Entonces, ahí tengan bastante cuidado con las estructuras que tienen nombre y apellido. Pero además, la vena renal izquierda tiene una relación especial con la aorta. ¿Cuál será su relación especial? Ya, ¿y cuál es su relación con la vena renal izquierda? ¿Qué le dice? Quédate ahí. La vena renal izquierda pasa por delante de la aorta, pero pasa por debajo de la. ¿Sí estás bien? No. Primero dijiste algo. Mesentérica superior. Mesentérica Superior. superior. La mesentérica superior. ¿Se recuerdan de la pinza aortomesentérica? ¿Sí? La pinza aortomesentérica. La vena renal izquierda pasa por ahí. Es una relación especial. ¿Ya? Cuando hablamos del drenaje linfático del riñón, cuando hablamos del drenaje linfático, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los ganglios linfáticos toman el nombre del vaso que acompaña. Entonces, aquí vamos a tener los que están acompañando a la cava, venas paracavales anteriores, posteriores. Los que están entre la cava y la aorta, interaortocava. Y los que están alrededor de la aorta, paraórticos. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Lo estamos siguiendo? El riñón derecho. Salió. La vejiga. Chispas. Ya. El riñón derecho va a drenar en los ganglios paracavales e interaortocava. ¿Sí? Y esos luego van a drenar en el tronco lumbar derecho. Ahora el lado izquierdo. El riñón izquierdo va a drenar en los paraórticos. Y los paraórticos van a drenar en el tronco lumbar izquierdo. Entonces tenemos tronco lumbar derecho, tronco lumbar izquierdo. Y ambos van a unirse o van a drenar su contenido en la cisterna del hilo. En la cisterna del hilo. Y esto luego va a hacer su contenido un conducto. Torácico. Conducto torácico. ¿Y el conducto torácico dónde va a dejar todo su contenido? En el ángulo Yugulosoclar. yugulosoclar. Ahí termina la linfa de todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿El drenaje linfático? ¿Sí? ¿Se entiende? Grábenlo bien porque el drenaje de los uréteres es muy similar. Vamos a jugar con lo mismo ahí. Cuando hablamos de inervación, y esto es muy común, ¿no? La mayor cantidad de consultas que a veces llegan al consultorio o a la emergencia son pacientes con dolor lumbar, dolor de cintura. Ustedes han escuchado cuando la gente entra a estos dolores de cintura. ¿Qué les dice? Me duelen los riñones. Es la afirmación más frecuente, ¿no? La pregunta es, ¿realmente los riñones duelen? No. ¿Qué es lo que duele? Una contractura muscular. Duele la distensión de su cápsula. ¿Dónde están las fibras aferentes sensitivas? En la cápsula renal. Entonces, cuando por alguna razón el riñón se inflama la cápsula, recién va a empezar a generar dolor. O imaginemos, el riñón se inflama porque hay una infección renal, una pielonefritis. Literalmente el riñón está sudando pus. Ese estímulo químico que es la infección, que son los elementos secretantes de la inflamación, las células proinflamatorias, son un estímulo químico. Una vez que este estímulo químico llega a las dendritas que se encuentran a nivel de la cápsula renal, ese estímulo químico se transforma en estímulo eléctrico. Y ese estímulo eléctrico es el dolor. ¿Cuál es el detalle? Esas fibras van a terminar en las raíces nerviosas de T10 y T11. Ahí termina. Pero ahí solamente terminarán las de la cápsula renal. No. También terminan las fibras sensitivas que van a los músculos lumbares
y a los de la pierna en la zona lumbar. Entonces, cuando un paciente viene con dolor lumbar, hay entre las posibilidades que generan ese dolor son o hay algo que está inflamando en la cápsula, está generando dolor, o es un problema muscular, o es un problema en la piel. Entonces ahí aplicarán lo que les van a enseñar en el siguiente ciclo, semiología. Y dirán, al dolor hay que hacerle el ACME, ¿no? Hay que desmenuzarlo, localizamos y lo caracterizamos. Le preguntaremos, ¿qué síntomas asociados? Mi señor, cuando orina, ¿te arde? ¿Te duele? ¿Te dirá sí? ¿Te dirá no? Si te dice sí, al inicio de la misión, durante la misión, al final de la misión, durante toda la misión. No, solo al final. Ya voy discriminando, ya voy generando otra hipótesis. De repente dirá durante toda la misión. De repente dirá no, intento orinar y no puedo. Voy al baño cada rato y no puedo, me salen gotitas. Entonces, todo eso parte, acompaña. Si no hay ningún síntoma urinario y te dicen, no, es lo normal, pero sí me duele, ¿no? Me duelen mis riñones. El dolor es más cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando haces algún esfuerzo, sí, ahí me duele mucho más. ¿El dolor será de la cápsula? No, probablemente sea un dolor muscular lumbar. Relajante muscular y le va a pasar el dolor. O de repente te dice, no, es un dolor como si me quemara, como si hubiera fuego acá. Te levantas a todo rojizo como si fuera una correa. Herpes. Dolor lacinante, dolor lacerante. Entonces, hay distintas causas que pueden generar dolor. Pero lo que voy es que todos estos, ¿por qué se pueden confundir o por qué el paciente los puede percibir como lo mismo? Porque todos tienen la misma terminación y la misma raíz. Ahí es donde se confunde. No se discrimina. A menos que sean dolores exquisitos como el dolor del cálculo. Ahí cambia la situación. El dolor del cálculo es distinto. Es un dolor primero lacinante, luego punzante y al final dolor tipo cólico. Cuando ya está en el uréter se convierte en un dolor cólico de víscera hueca. Entonces, hay que tener en cuenta cuando hablamos de la inervación renal, la inervación sensitiva. ¿Ya? Luego también habrá inervación simpática, inervación parasimpática. Sobre todo la parasimpática regulando el tono vascular de las arterias aferentes y aferentes. Riñón, algo más antiguo. Configuración interna. Cuando hablamos de configuración interna renal, decimos que el riñón tiene dos porciones. Una zona que es la corteza y una zona que es la médula. La médula ocupa más o menos el 60-70% de todo el global del parénquima. Dentro de esto, ¿qué podemos encontrar? Estructuras como las pirámides de Malpighi, ¿no? Y entre cada pirámide, columnas de Bertin, las columnas de Bertin. Y en el vértice de cada pirámide, la papila. Muy bien. Entonces, no se olviden, pirámide, columna, papila, y alrededor de las papilas, ¿qué vamos a encontrar? De 13 a 14 estructuras. Cálices menores. Y de 3 a 4 cálices mayores. Los cálices menores normalmente están rodeando la papila renal. Y luego estas bolsitas tienen a ser ya estructuras o elevaciones de lo que vienen a ser los cálices mayores. Y los cálices mayores drenan su contenido ¿en dónde? En la pelvis renal. La pelvis renal tiene una capacidad. Tranquilos, no se den cariño. Entiendo que es el diablo. Después, la pelvis renal tiene una capacidad de 6 a 8 centímetros cúbicos o mililitros, que
¿Qué quiere decir? La orina se fabrica en forma de microgotas, pasa por los cálices menores, cálices mayores, llega a la pelvis renal y una vez que alcanza ese volumen de 6 a 8 centímetros cúbicos, esto por rebosamiento pasa al uréter, donde finalmente esto va a terminar en la vejiga para luego ser expulsado. ¿Ya? Y aquí lo siguiente, ustedes ven acá la estructura de la arteria renal. La arteria renal va a tener una primera bifurcación, que son sus ramas anteriores y posteriores. Y luego de esto se va a bifurcar en sus 5 segmentarias. Estas 5 segmentarias van a dividir al riñón en segmentos. ¿Cuáles son esas segmentarias? Apical, antero superior, antero inferior. ¿Qué más? Posterior e inferior. Entonces, 5 segmentarias. Estas 5 segmentarias a su vez se van a dividir en interlobulares. Estas interlobulares, su característica es viajan a través de las columnas de Bertini. Viajan a través de las columnas de Bertini, rodean la pirámide de Malpighi y cuando están en la zona de la base de la pirámide va a formar las arqueadas o arcuatas. Por ahí en alguna literatura por ahí le diga siforme dentro de ella. Entonces, ahí va la irrigación renal. El drenaje venoso renal, más fácil. ¿Por qué? Porque alrededor del riñón hay todo un plexo venoso, el plexo venoso renal. Y el plexo venoso renal va a drenar en la vena renal o en la vena suprarrenal. Y esto al final termina en la cava inferior. Entonces hemos visto drenaje linfático, hemos visto irrigación, hemos visto drenaje venoso, hemos visto inervación. Algo me faltó. Ahora, veamos el uréter. El uréter es otro órgano, son otros 2 órganos retroperitoneales que tienen una longitud de 30 más menos 5, que quiere decir de 25 a 35 centímetros de longitud. En todo su trayecto tiene 3 segmentos. Un segmento abdominal o lumbar, dependiendo de la literatura, abdominal o lo llaman lumbar, hasta la bifurcación de las ilíacas. Otro segmento que es el segmento pélvico, que es desde las ilíacas hasta su penetración en la vejiga. Y otro segmento que es el tramo que demora en penetrar toda la vejiga, que es un segmento intramural o transmural. ¿Sí? 3 segmentos vesicales. ¿Qué también presentan los uréteres en el trayecto? Estrecheces. El primer estrechamiento ureteral se da en la unión pelvis-uréter, justo donde va a ser la transición de la pelvis renal al uréter, se da el primer estrechamiento. ¿Por qué estrechamiento? Porque a este nivel el uréter baja su diámetro hasta 2 milímetros. Luego vuelve a dilatarse hasta 10 milímetros, hasta llegar a su segundo estrechamiento. ¿Dónde es el segundo estrechamiento? Cuando pasa por encima de las ilíacas. Ahí el diámetro baja hasta 3 a 4 milímetros. Luego nuevamente alcanza el diámetro de 6 a 7 hasta llegar al tercer estrechamiento, que es cuando ya penetra la vejiga. Ahí el estrechamiento también nuevamente lo baja hasta 3 a 4 milímetros de diámetro. ¿Por qué es importante las estrecheces? Porque cuando un paciente tiene cálculos renales, a veces pasa, ¿no? Viene con dolor. El urólogo agarra, le zampa un cóctel de analgésicos, esos cócteles potentes, y aparentemente el paciente se le va el dolor, pero no ha expulsado ninguna piedra, pero se le va el dolor. Y tú le das de alta, el paciente cruza la puerta, se va a su casa y a la hora nuevamente, otra vez dolor. ¿Qué está pasando? Cada vez que la piedra se enclava en una estrechez genera dolor. Probablemente en el momento que le diste en el cóctel de analgésicos antiinflamatorios, logró la vejiga, porque la vejiga se mueve así como el gusano de tierra, ¿cierto? ¿Cómo se mueve? Se arruga y luego empuja y luego igualito se mueve el uréter, igualito. Entonces, como cuando haces cirugía, lo tocas al uréter y el uréter
se altera todavía. Hace la del gusanito. Hace la del gusanito. Jugamos también encima. Se lo toco en esa madrugada. Entonces, cuando hace este movimiento de rotación, trata de empujar el cuerpo que está obstruyendo su luz. Esa lucha genera dolor, el dolor cólico. Entonces, superó una estrechez, llegó al diámetro de 10 milímetros, probablemente de un cálculo de 3 o 5 milímetros, va a bailar ahí, va a pasar con facilidad, hasta que llega a la segunda estrechez y vuelve nuevamente el dolor. Hasta que nuevamente supere esa estrechez, calme y venga el tercer dolor. Es el dolor de los 3 tiempos. Por eso es que ahora, normalmente, cuando los ven los urólogos, le dan analgésicos, antiinflamatorios y no le dan de alta a pesar de que le calme el dolor, hasta que no se haga una urotomografía, no urotemo, para ver exactamente dónde está la piedra. O hasta que el paciente diga orine mi piedrita. No como arenilla, como piedritas chiquitas, como cristales. Entonces, eso es una de las cosas que te da la anatomía del uréter. 2. ¿A qué nivel llega el uréter en la vejiga? En la pared posterior vesical, para formar el trígono vesical. Y eso vamos a ver cuando hagamos vejiga, vamos a ver cómo se conforma el trígono vesical. Entonces llegan en la pared posterior de la vejiga. Ya. En su trayecto, el uréter es uno de los órganos más irrigados, pero no tiene una sola arteria que lo irriga. Tiene un conjunto de ramas, que son todas las ramas ureterales. ¿De dónde? En el segmento abdominal, ramas ureterales de la arteria renal, de la aorta, de la gonadal, mientras que en el segmento pélvico son ramas ureterales de las ilíacas, de la rectal media, de la vesical, de la uterina, de la vaginal, en el caso de las mujeres. Entonces, el cuerpo ha sido tan sabio que se ha asegurado de que en todo el trayecto no le falte irrigación al uréter. ¿Ya? En cuanto al drenaje linfático, ¿recuerdan lo que habíamos dicho? Riñón derecho, tronco lumbar. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ya. En el uréter es igualito, solo que como el uréter pasa cerca a los vasos ilíacos y ahí también hay ganglios, le sumamos. A lo que ya habíamos aprendido, le sumamos los ganglios ilíacos comunes, ilíacos externos e ilíacos internos. Entonces, si yo en el examen les pido, estoy pensando en voz alta, dibuje o esquematice el drenaje linfático del uréter izquierdo. Ya, del uréter izquierdo son los ganglios linfáticos ilíaco externo, ilíaco interno, ilíaco común, izquierdo. ¿Qué más? Ganglios paraórticos, tronco lumbar izquierdo, cisterna del quilo, conducto torácico. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por esa misma longitud también va a ser amplia su inervación. 3 nervios participan ahí. Participa el plexo renal, el plexo gonadal y el nervio hipogástrico superior. 3 nervios. Ahora, siguiente órgano, la vejiga. La vejiga es el órgano que va a concentrar la orina. ¿Cuál será el volumen que tiene la vejiga? Ya. Entonces aquí va así. El volumen normal de la vejiga es más o menos entre 600 a 800 centímetros cúbicos, pero tiene un volumen máximo, porque tiene un volumen de distensión máxima que puede alcanzar 1 litro. ¿Ya? Sin embargo, el deseo de micción aparece cuando ya tenemos, ¿cuánto? Eso es fisiología, sí les han dicho ya, fisiología pasada de vejiga. 300 a 350 centímetros cúbicos aparece el deseo de la micción. Por ahí he visto literatura que incluso menciona que a partir de los 250 ya hay el inicio o el deseo de la micción.
¿Ya? Pero la vejiga, si bien es cierto, es un órgano intrapélvico, cuando está dilatada va a tener una porción extrapélvica, que es sobre todo su fondo, su cúpula así, la cúpula cística. Sale del estado pélvico y se muestra por encima. Además tenemos, aparte de la cúpula o fondo, tenemos el cuerpo y tenemos la zona la zona del fondo, donde va a estar el trígono vesical. ¿Y cómo se va a formar el trígono vesical? La llegada de los dos uréteres y la salida a la uretra. Eso va a formar el trígono vesical de Littauer o Littauer, ¿no? Littauer, trígono vesical de Littauer. Y el músculo que va a envolver toda la pared, va a estar en todo el contorno de la vejiga, ¿cómo se llama? El detrusor de la vejiga, ¿no? El destructor de la vejiga. Este músculo es el responsable de la micción. ¿Por qué? Porque es el que se tiene que contraer para expulsarlo por estímulo parasimpático. ¿Ya? Pero ¿qué pasa acá? Cuando se llena la vejiga de orina y el músculo se distiende hasta llegar a 1 litro de capacidad, entre las fibras musculares vamos a encontrar vasos, microvasos, vénulas y arteriolas. Cuando a medida que más se distiende, estos vasos literalmente quedan ahorcados, atrapados ahí, aplastados. ¿Qué pasaría si viene diligentemente el médico, el interno, la enfermera o el técnico? Todos aquí que saben colocar sondas Foley, le coloca la sonda Foley y se lo deja ahí, que drene. ¿Qué va a pasar con la vejiga? Va a entrar en un proceso de contracción y distensión brusco, violento. ¿Qué va a pasar con esos vasos que están en sus paredes? Se van a romper. Entonces lo que va a producir es que el paciente que está bacán con su sonda y le está calmando el dolor porque le estás bajando la retención urinaria que lo trajo de emergencia, a la media hora su bolsa se pone roja, y rojo clarito, rojo escandaloso. Hematuria. Se asusta el paciente, se asusta el familiar, se asusta el interno, se asustan todos. ¿Y ahora qué pasó? Si es varón, lo más común, no le echan la culpa a la próstata. No, seguro su próstata está sangrando. La próstata ahí. No, normalmente es un sangrado que se autolimita. ¿Por qué? Porque lo que está sangrando es toda la pared vesical, ahí no hay nada que cauterizar, no, nada lo controla. Toda la pared suda sangre. Son microgotas que van saliendo con sangre. Ahí normalmente el neurólogo lo que hace cuando está demorando demasiado, está sangrando demasiado, es hace lavado vesical, le mete cloruro frío por la sonda Foley. ¿Por qué frío? Vasoconstricción es una forma de hacer hemostasia. Vasoconstricción. ¿Ya? Con lavado vesical, cloruro frío, o sea, se controla el sangradito. Pero ¿qué es lo que se hace para que esto no te pase? Cada 200 a 300 centímetros cúbicos, clampas la sonda, esperas unos 2 a 3 minutos, clampas, otra vez 200, 300, clampas nuevamente así hasta que termine de evacuar. ¿Para qué? Para lo que estás buscando con eso es una descompresión gradual de la vejiga. ¿Sí? ¿Se entiende? Además, la vejiga va a tener sus caras. Va a tener una cara superior, va a tener dos caras inferolaterales y una inferoposterior. Va a tener además 3 conductos. Va a tener 2 uréteres, una uretra y un uraco. ¿Qué es el uraco? En embriología ya les han dicho. Es un receso o es un esbozo embriológico, ¿no? Es un residuo embriológico que nos quedó, ¿no? Entonces, tiene esos 3 conductos. ¿Qué más en vejiga? Las relaciones.
En el caso del varón y la mujer, las relaciones anteriores van a ser las mismas. ¿Se acuerdan? Sínfisis púbica o hueso púbico y el espacio de Retzius. La diferencia va a estar en el vecindario posterior. Porque en el vecindario posterior, en el caso del varón, detrás de la vejiga, ¿qué va a encontrar? Glándulas seminales, va a encontrar conducto deferente, va a encontrar la próstata. Y detrás de eso, el recto. Entonces, en medio de estos dos, un receso fondo de saco, que es el fondo de saco recto vesical, en el varón. En la mujer, corre distinto. Detrás de la vejiga tenemos la pared vaginal anterior, el cervix y parte del cuerpo uterino, sobre todo si el útero es anteverso flexo. ¿No? El ciclo pasado, cuando me he hecho útero, me han enseñado las posiciones del útero: anteverso flexo y retroverso flexo. ¿Cuál es lo más común? ¿Ah? Anteverso flexo, la posición más común. Entonces, detrás de esto recién viene el recto. Entonces la mujer tiene dos fondos de saco: un recto uterino y un vésico uterino. Hay dos fondos de saco. ¿Ya? En sus relaciones laterales se va a relacionar con los huesos pélvicos, ¿no? Sobre todo en la parte anterior con el hueso púbico, además de los músculos como los obturadores, el obturador interno, el obturador externo, perdón, el obturador interno y el elevador del ano. Y aparte que esto, el elevador del ano y los obturadores son parte de los músculos que van a formar el diafragma pélvico, ¿no? Junto con el pubococcígeo, el sacrococcígeo. Cuando hablamos de la inervación de la vejiga, fibras simpáticas y parasimpáticas, acá viene un error, esto es acá abajo. Las fibras simpáticas generan, sobre todo una de sus funciones principales es estimular la eyaculación y el cierre del esfínter interno masculino, la uretra. Porque eso lo vamos a ver más adelante, pero la uretra en el varón tiene dos esfínteres, interno y externo, y la mujer no tiene un esfínter externo. ¿De qué le sirve al varón el esfínter interno? Se cierra para evitar el reflujo del contenido seminal hacia la vejiga y pueda irse al exterior. Esto por estímulo simpático. Y el estímulo parasimpático actúa sobre el músculo detrusor de la vejiga. Se contrae y además inhibe el esfínter interno de la uretra del varón, abre para que la micción pueda evacuarse. Ahora, la uretra. La uretra masculina y la uretra femenina obviamente tienen marcadas diferencias, empezando por el tamaño. La uretra femenina mide aproximadamente 4 centímetros, ¿no? Mientras la uretra masculina es variable genéticamente, ¿no? De acuerdo a la ubicación geográfica también. Tenemos variantes entre 12.5 a 25 centímetros. Esta longitud, sumado a la presencia de los esfínteres, en el caso del varón, funcionan como un factor de protección frente a infecciones urinarias. ¿Por qué? Veamos, en el caso de la mujer en que la uretra femenina tiene apenas 4 centímetros, significa que la uretra distal, que está rodeado por la vulva, está más expuesto a los gérmenes externos. Cuando estos gérmenes colonizan la uretra, la mucosa uretral, tiene un trayecto mucho más corto para colonizarlo y para llegar a la vejiga. Y cuando llega a la vejiga, siempre hay un residuo miccional, siempre hay un residuo de orina en la vejiga. Entonces esto se convierte en la piscina de las bacterias. Ahí se reproducen rapidito. Colonizan la mucosa vesical, contaminan lo que vienen, o sea, toman lo que vienen a ser los uréteres, colonizan los uréteres y llegan hasta el riñón. Es por eso que la mujer durante toda su vida está más expuesta a las infecciones urinarias, que van a ir desde leves hasta moderadas o severas, ¿no? Durante toda su vida, por lo menos la teoría te dice que entre 8 a 10 episodios de infecciones urinarias durante toda su vida. Algunos más, algunos menos, pero es el promedio. Ya los factores alrededor son múltiples, ¿no?
que van desde higiene, tipo de ropa, conducta sexual, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? A diferencia del varón. En el caso del varón, cuando un germen coloniza la uretra distal, la uretra más distal, cuando el germen está empezando a colonizar el resto de la uretra, el chorro miccional hace que las bacterias sean expulsadas, no lo deja crecer. 2. Si aún así logra ascender, se va a topar con dos límites, los dos esfínteres. Primero con el esfínter externo y luego con el esfínter interno. Tercer factor de defensa, el líquido seminal, el líquido que viene de la próstata. Tiene alta carga de macrófagos. Tanto se cruza con gérmenes, los destruye. Entonces es mucho más difícil anatómicamente que estos gérmenes puedan atravesar todas esas barreras para llegar a la vejiga. ¿En qué situaciones sí lo hace? En situaciones donde hay inmunosupresión, diabéticos, usuarios crónicos de corticoide, inmunodeprimidos por cualquier enfermedad, oncológicos. En ellos cualquier germen coloniza rapidísimo, pero en los pacientes sanos, ¿en quiénes sí podría colonizar? Sobre todo los que están expuestos a enterobacterias. Las enterobacterias son las que tienen más rápido crecimiento exponencial muy rápido. ¿Quiénes estarán expuestos más frecuente a enterobacterias? La población HSH o la población homosexual, en el caso de los varones, ¿no? Por la conducta. Entonces, las enterobacterias colonizan con rapidez y con rapidez ascienden a la vejiga, al riñón y ellos hacen infecciones urinarias. Ojo, cuando el varón hace infección urinaria, no entra en la categoría de infección urinaria leve, de frente entra en categoría de infección urinaria complicada. Porque para que lo haya colonizado hasta arriba, tiene que ser un germen agresivo. No es cualquier germen, tiene que ser agresivo. Ahí ven cómo influye mucho el tema anatómico, ¿no? Ahora, la misma longitud de la uretra hace que la uretra se divide en 4 segmentos, en el caso del varón. Un segmento preprostático, un segmento prostático, un segmento membranoso y un segmento peniano o esponjoso. 4 segmentos. ¿Sí? Acá, segmento preprostático, segmento prostático, segmento membranoso, segmento peniano esponjoso. Relación con los esfínteres. El preprostático se relaciona con el esfínter interno, el membranoso con el esfínter externo. ¿Sí? ¿Se entiende? En cuanto al esfínter uretral externo en el varón y en la mujer, se forma o va a estar formado por un complejo muscular. En el caso del varón, 3 músculos. La capa circular de músculo liso, que envuelve la uretra proximal membranosa, el músculo profundo del transverso perine y el músculo compresor de la uretra. En el caso de la mujer, tiene el músculo compresor de la uretra, tiene la capa circular de músculo liso que envuelve la uretra y el esfínter uretrovaginal. ¿Sí? Son 3 componentes musculares para cada tipo de esfínter. Cuando hablamos de la irrigación de la uretra masculina, básicamente dependiente de las arterias, de la arteria vesical inferior y de la rectal media. Y cuando hablamos del drenaje venoso, la vena dorsal del pene y las venas pudéndigas. Cuando hablamos de la inervación, van a haber marcadas diferencias entre el varón y la mujer. Lo siguiente se va a diferenciar. En el caso del varón, la inervación viene del plexo vesical, su prolongación que viene a ser el plexo prostático y como ayuda externa el nervio pudendio. ¿Sí? En el caso de la mujer, plexo vesical y nervio pudendio. Obviamente no hay plexo prostático, a menos que haya habido una mano ajena. Entonces, ahí lo importante es qué raíces conforman al nervio pudendo, qué raíces sacras.
S2, S4. De S2 a S4. Y les doy un caso de la vida real. Pasó este domingo en la guardia. Llegó un paciente de accidente de tránsito. Lo había atropellado un carro, estaba en calidad de peatón. El carro le generó un trauma pélvico. Literalmente la pelvis del lado izquierdo se la volteó. En medio de todos esos traumas, en medio de todas esas lesiones, también había una lesión en el sacro. Lo que era llamativo es que el paciente movilizaba miembros inferiores y había sensibilidad conservada en miembros inferiores, pero no controlaba la micción. Nos dimos cuenta cuando empezó a chorrear al costado de la camilla. Hasta eso no lo habíamos valorado. ¿Por qué voltea la camilla? ¿Qué se le ha derramado? Y era que no controlaba la micción del paciente. Entonces probablemente parte de ese trazo de fractura, o la fractura, haya seccionado ramas del nervio pudendo. Ha sido tan selectivo que se ha ido justo al nervio pudendo. Porque el miembro inferior lo moviliza. Y ese es nivel sensitivo, y hay nivel sensitivo. Y es porque también al nervio inferior participan raíces lumbares. El resto de las raíces están conservadas, solamente está afectado el plexo sacro. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? No, ninguna. Va para allá. Vamos para allá.